Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad abierta con carácter de tertulia, que tiene como propósito brindar una instancia preparatoria para el inicio del módulo 3 de los seminarios clínicos internacionales, organizados conjuntamente entre AUDEP y UPA, Uruguay, y la Universidad de Santa Casas y el Instituto Viva Infancias por Brasil. Medidas de protección y cuidados de crianza es el tema que nos convoca. Tema que como especialistas de la salud y como ciudadanos nos moviliza mucho. Los cambios legales en este sentido generan repercusiones que no son ajenas al pensamiento de las ciencias humanas. Como comisión científica valoramos especialmente el intercambio entre disciplinas por la riqueza que ofrece, así como también consideramos la importancia de que el pensamiento científico sea escuchado. La mesa está integrada por la psicóloga Karina Bordes, la doctora Alicia Deus, por Uruguay, y la magíster en educación Teresa Marsilio, por Brasil. Bienvenidas a todas y muchas gracias a las tres. Paso a presentar y darle la palabra a Karina Bordes. Karina es psicóloga, egresada de la Universidad de la República, psicoterapeuta habilitante y supervisora, otorgado por la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica AUDEP en 2002. Psicoterapeuta de niños, niñas y adolescentes. Diplomada de profundización en psicoterapia en servicios de salud, otorgado por la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina en 2011. Tiene un diplomado internacional de especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas. Fundación Henry Dunant, América Latina, Chile. Es asesora en calidad con equidad de género en MIDES, junio de 2011. Integrante del Instituto Mujer y Sociedad, que brinda asistencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia basada en género, con una perspectiva de género y derechos humanos. Es co-coordinadora y docente del curso Violencia basado en género en el ámbito doméstico, y co-coordinadora de seminarios con docentes invitados, J.C. Bolonovich e Irene Friedman. Actualmente supervisora de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género de InMujeres MIDES. Bueno, adelante Karina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla a los efectos de acompañar un poco la lectura con un poco de imagen. Bueno, me toca a mí iniciar esta mesa y voy a aprovechar como para referirme y encuadrar el título en la mesa. Empecemos por el primer renglón, medidas de protección. Protección para quienes, protección de quienes. Esto nos va a permitir direccionar nuestro pensamiento y hacernos las preguntas para dar respuesta de efectiva protección. Segundo renglón, contextos de crianza, variados. Nos dirige a diferentes ámbitos, seguramente la colega brasilera se referirá a lo educativo. Yo me voy a referir a lo familiar. Me voy a referir a la protección de niños, niñas y adolescentes de sus padres, cuando estos ejercen violencia en el ámbito doméstico. Implica pensar conceptos de infancia, de padre, de protección, cuidado, intervención, interdisciplina. No voy a hablar de todos los padres, no voy a hablar de todos los niños, niñas y adolescentes, no voy a hablar de todas las madres ni de todas las familias. Aclaro esto porque en cada exposición surge esa confusión. Voy a hablar de las situaciones en las que el padre ejerce violencia contra hijas e hijos y es necesario implementar medidas de protección para niños, niñas y adolescentes de su padre en el contexto de crianza familiar. Hablar de la violencia hacia los niños y niñas
permite visibilizar una direccionalidad de esa violencia, es desde un adulto hacia una niña o un niño. Para comprender y abordar estas situaciones es necesario incorporar una perspectiva de género y derechos humanos de la infancia y trabajar desde la interdisciplina, una interdisciplina que excede a lo que estamos más o menos habituados, con disciplinas como la educación, la pediatría y la psiquiatría. Debimos aprender a trabajar con abogadas y abogados, que también han incorporado la perspectiva de género y derechos humanos de la infancia para trabajar con esta situación. Esto es con el objetivo de subrayar el concepto que seguramente a muchos de ustedes les parezca de perogrullo, pero que en la concepción de la sociedad en general y en la práctica cotidiana vemos que queda un largo camino por recorrer para su efectiva vigencia, y es que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho. Hagamos una brevísima historia, este cambio de paradigma 1. En la mayoría de los trabajos que presentamos con colegas, o en la mayoría de las mesas que participamos, vemos la necesidad de introducir la dimensión que no fue adquirida en la formación universitaria. Recién en el siglo XVIII la infancia se identifica como tal y el niño deja de ser considerado como un adulto en miniatura, como lo muestran las imágenes, y vemos en la que aparece a mi izquierda, el niño Jesús es un tipito en miniatura mismo. Comienza el tiempo, con este cambio de paradigma, en el que se reconoce la niñez como una etapa particular del desarrollo, donde es necesaria la protección y los cuidados. Previamente han sufrido todo tipo de maltratos, tratos crueles y abusos, recogido por el historiador Philippe Ariès, los de Maús y en nuestro medio José Pedro Barral. ¿Conocen a Mary Ellen Wilson? Mary Ellen Wilson nació en 1864 para proteger en Estados Unidos, finales del siglo XIX. Para proteger a esta niña de 7 años, que era cruelmente maltratada por su madre adoptiva y el compañero de esta, la trabajadora social Etta Angel Wheeler, que toma conocimiento del caso, acudió a los tribunales buscando su protección. Se encontró con la respuesta de que no debía intervenir en los asuntos de padres e hijos. Acudió entonces a la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad de Animales, que le permitió defenderla en los tribunales, argumentando que las personas son animales, y Mary Ellen debía recibir el mismo cuidado que un animal indefenso. ¿Qué lugar tenían los niños en la sociedad? Este caso dio lugar a la sensibilización social que permitió comenzar a desarrollar un sistema de protección para niños y niñas frente al maltrato en el ámbito familiar. Cambio de paradigma 2. Es a partir de esta nueva concepción de infancia cuando uno de los objetivos de la familia pasó a ser la crianza, la salud y la educación. Esto es una perspectiva nueva con este cambio de paradigma. Tengamos en cuenta que los derechos de la infancia son de reciente consideración. Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que implícitamente incluía a los niños. Es entonces que se empieza a pensar la especificidad de los derechos, llegando así a la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Uruguay la ratifica recién en 1990 y recién en el año 2004, ayer nomás, incorpora expresamente los pilares de la Convención a nuestra legislación a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se considera al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, sujeto social y ciudadano. Este cambio de paradigma significó pasar de la doctrina anterior, que era el niño en situación irregular o protección tutelar, que se concibe al niño como un objeto de protección del Estado y de la sociedad en general, a la doctrina de la protección integral del niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sujetos en desarrollo. El Código de la Niñez y la Adolescencia no es un asunto de abogados, es un hecho político que apunta a cambiar el estatus de los niños, niñas y adolescentes, ser considerados sujetos de derecho. Rosmarie Peraza y Analena Gurgitano, compañeras de UDEP, que escribieron un libro, Niñez Judicializada en Uruguay, dicen, la crianza va a ser diferente si el adulto tiene conciencia que el niño es un sujeto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro trabajo? Tiene mucho que ver.
a la hora de intervenir, a la hora de hacer un informe, a la hora de dimensionar el concepto que tenemos de infancia, a la hora de trabajar con otras disciplinas, ser convocados a una audiencia. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, uno de los derechos que se instauran para los niños, niñas y adolescentes es el derecho a ser escuchados. ¿Se dan cuenta que tenemos que declarar e incorporar a una ley que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados? Pero para ser escuchados, ¿se consideran las formas particulares que niños, niñas y adolescentes tienen de expresarse? ¿O esto nos lleva a otro malentendido y volvemos a no escucharlos y a silenciarlos? Otro derecho es a vivir en familia. También nos involucra y nos interpela. ¿A qué familia hacemos referencia? ¿Es un derecho o una condena? Cuando en la mesa, en AUDEP hicimos una mesa post pandemia que se llamó "No es fácil ser niño en pandemia, desafíos de malestares, subjetividades en construcción", con Graciela Montano, Sebastián González, pediatra, Jimena Fole, educadora, y yo, que presenté un trabajo que llamé "El mundo patas para arriba, quédate en casa". Era lo que nos decían en épocas de pandemia. La casa es el lugar menos seguro. La mayoría de los abusos ocurre en casa. Cuando digo quédate en casa sin ningún cuidado especial, estoy declarando la no existencia de la violencia en hogar. Cuando digo quédate en casa porque afuera está el peligro, estoy reforzando la romántica idea del hogar dulce hogar. Cuando digo quédate en casa y te prohíbo salir, estoy repitiendo y reforzando los mecanismos de aislación y sometimiento clásicos que sostienen la violencia basada en género. Y la familia, en este sentido, Perrone y Nannini mencionan que la familia puede ser una unidad social que posibilita crecer a sus miembros y desarrollar sus capacidades, su potencial y habilidades necesarias para lograr su autonomía, como también un lugar de sufrimiento, arbitrariedad, injusticia, opresión, pena, amenaza, violencia y abuso sexual. En una capacitación que hice en Buenos Aires respecto de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, con la psicóloga y psiquiatra Irene Intevi, nos preguntaba: ¿cuál es el factor de riesgo más importante que tiene un niño, niña o adolescente para sufrir abuso sexual? Vivir en familia. Me referiré a un tipo particular de violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes que tiene una dinámica específica. De la violencia intrafamiliar, la violencia que ejerce el padre basada en un abuso de poder, amparado en la impunidad que el lugar de padre en nuestra sociedad le confiere. Abordar este tipo de violencias es abordar las fallas del padre. ¿Quién agarra esa papa caliente? Como sabemos, las violencias que se dan en las familias pueden ser causadas por diferentes crisis que van atravesando. Hay violencias que se dan en familias disfuncionales, familias incestuosas, familias endogámicas, generalmente con características y síntomas visibles. Son los raros, entre comillas. Pero en esto hay un riesgo. Hablar de familias violentas borra a quien ejerce la violencia. El agresor queda diluido en la familia violenta. Cuando decimos hay familias incestuosas, debemos diferenciarlo de aquellas familias en donde un padre comete incesto contra su hijo. Mientras habló del maltrato y abuso en las familias pobres, marginales, el tema fue concebido como consecuencia de esa situación de marginalidad y pobreza. Se lo vio con horror y se intervino. Cuando se empezó a hablar del maltrato y el abuso que sucedía en las familias de clase media y alta, el problema toma otra dimensión, provocando una reacción que intenta silenciar esas voces que empiezan a hablar. Históricamente, el problema no es el abuso sexual contra la infancia, sino cuando éste comienza a ser denunciado en las clases con poder. Dos elocuentes ejemplos. Uno, el abandono de la teoría de la seducción por Freud. El problema no era denunciar a los abusadores despreciables, entre comillas despreciables. El problema fue denunciar a los abusadores normales. Cito a Juan Carlos Volnovich. Desde el punto de vista epistemológico, el concepto de sexualidad infantil, la teoría de la fantasía inconsciente,
no necesariamente supone renegar de la teoría de la seducción, de modo tal que la retractación de Freud obedeció más a cuestiones ideológicas y personales que conflictos teóricos. Cito a Freud, de la máxima formulada en responsable de la histeria femenina es el abuso sexual cometido por los varones, a ya no creo más en mis neuróticas, me vi obligado a reconocer que aquellas escenas de seducción nunca habían tenido lugar y que solamente eran fantasías de que mis pacientes habían inventado. El precio que se pagó fue el de volver a invisibilizar el abuso sexual realmente cometido y a inocentizar a los perpetradores. Que los abusos son cuentos de hadas. En definitiva, parece ser que es más fácil creer que la sociedad no está llena de abusadores, sino de mujeres seductoras y mentirosas. Construcción de un mito actual y vigente en nuestra sociedad aún. Un siglo después aparece el supuesto síndrome de alienación parental. Con el reconocimiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por los años 80, se comenzaron a escuchar sus voces que hasta ahora se las había silenciado. Comienzan a denunciarse maltrato y abusos de padres de clases acomodadas. En este contexto surge el supuesto síndrome de alienación parental creado por un tal Richard Gardner, psiquiatra de Estados Unidos. Es una construcción psicojurídica sin base científica que comienza a usarse cuando las denuncias de maltrato y abuso sexual son contra padres de clases medias y altas, padres profesionales, padres respetables, entre comillas. Bajo la fachada de un padre dedicado y amoroso, exige la tenencia de sus hijos y así se intenta recomponer el poder paterno. ¿Cómo? Destituyendo a la madre, descreyendo a los hijos. Se considera inadmisible que un hijo pueda rechazar al padre. Nos cuesta creer que alguien que haya leído los fundamentos con los que Gardner sostiene su teoría para explicar que el problema del abuso sexual hacia los niños, ¿cuál es? Es la reacción exagerada de las madres, las respuestas que las madres dan cuando se enteran de esta situación. Y que el sexo es una máquina de procreación, por tanto, cuanto antes sea ejercitada, más y mejor su rendimiento. Y para dar respuesta al rechazo del hijo al padre, debe aplicarse la terapia de la amenaza. Y concluye, hay un poco de pedofilia en todos nosotros. Estas son algunas de las bases que aparecen en este supuesto síndrome de alienación parental, que es la respuesta a este avance en derechos humanos. El objetivo es nuevamente detener la visibilización del abuso sexual, apoyándose en la extendida fantasía de la madre manipuladora contra el padre, desoyendo las denuncias de los hijos que los hijos han realizado. Karina. Sí. Serían unos 5 minutos más. Bien. El cambio de paradigma al que me refería antes nos coloca necesariamente en un lugar diferente respecto del relato de niños, niñas y adolescentes. Y cito nuevamente a Juan Carlos Bolnómiz. La consideración de su silencio, la producción lúdica, gráfica, escritural, oral, gestual, el silencio de las víctimas que descansan en el sentimiento de culpa, la obediencia a los perpetradores, la retractación como dato positivo, la revinculación como posible revictimización, son algunos de los desafíos que esta etapa de deconstrucción y producción teórica basada en la crítica. Cambio de paradigma 3. ¿Es posible deshijarse? Tomo una frase de Isaac Asimov. En la vida, a diferencia del ajedrez, el juego continúa luego del jaque mate. Pero hablar de la violencia contra la infancia, de alguna manera, implica patear el tablero. El padre abusador, el oxímoron que legitima el incesto. Para finalizar, este es el título del trabajo que presentamos con la psicóloga Gabriela Yosia en el Foro de Psicoanálisis y Género en Buenos Aires, dirigido por Irene Meller. El foro de ese entonces se llamaba Sobreviviendo al incesto, quedarse sin padre, en septiembre de 2010. Vemos por oxímoron
la figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contrario u opuesto. Por ejemplo, pequeño gran hombre, secreto a voces, besito enorme. Creemos imperioso romper el oxímoron padre abusador. En tanto ser padre lo excluye de la comprensión del incesto. Habilitar el desige es también colocar el incesto fuera de la ley de ese padre. El padre abusador está por fuera de la ley culturalmente establecida. Él se cree la ley e intenta instaurarla arbitrariamente en función de sí. Si ese intento se efectiviza, las consecuencias llevan a un atrapamiento y sujeción a esa ley despótica apropiándose del otro. En este escenario se produce la destitución subjetiva de la víctima, catástrofe en el psiquismo del niño o de la niña, generador del desmantelamiento psíquico que arrasa con la subjetividad incipiente. El padre es quien está abyecto e intenta arrastrar consigo a su hijo o hija, a través de la mentira y del engaño, provocando confusión y sometimiento bajo un régimen de silencio. En los casos en el que el niño o niña logra romper con ese silencio, enunciar y eventualmente denunciar, esto vendría a operar como un intento de restaurar la ley y lo hace desde su posición de sujeto niña o sujeto niña, haciendo oír su voz. Este movimiento, para tener efectos restitutivos, deberá ir acompañado de una adecuada respuesta familiar, social, jurídica, de credibilidad, apoyo y contención. El padre es uno de los que subjetiviza al niño o a la niña. Es uno de los que puede representar la función paterna. Pero hay otros actores que también subjetivizan al niño o a la niña y pueden ser también representantes. En tanto no hayan quedado atrapados en esa ley despótica y den credibilidad a las palabras del sujeto niño o niña, abren un posible camino de salida. Una vez roto el oxímoron padre abusador, dos conceptos contradictorios, queda al descubierto el lugar abyecto de ese que ocupó el lugar de padre. Creemos necesario dar una nominación diferente a padre. Que la hija o el hijo puedan romper con ese padre, hablar de él en pasado, en términos de tuve un padre, le permitirá no quedar para siempre unida a él. No se trata de dejar de ser hija, sino de dejar de ser hija de él, de ese padre, deshijarse. Suscribimos al planteo que hace Michel Tort en su libro El fin del dogma paterno, que dice: el fin de un padre, el del padre del patriarcado occidental, es el fin de un mundo, no el fin del mundo. Ese deshijarse va acompañado del movimiento de despadrarlo, que sería correrlo de ese lugar de padre para mí. No es vivir sin ley, sino sin la ley de él. Esto implica un profundo trabajo psíquico, no solo para el niño y la niña, sino también para el entorno, la madre, la familia, los técnicos y técnicas. Y para concluir, en este sentido es que proponemos dar nuevos nombres, así seguir deconstruyendo y construyendo. Y en esta línea queremos destacar la fuerza de vida de una mujer que fue hija de un torturador y dio el salto personal de deshijarse de ese padre. El torturador es Echecolás. Ella hoy es Mariana Dopazo. Muchas gracias, Karina. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alicia. Alicia es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, especializada en género y en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Corredactora de la Ley Integral de Violencia de Género hacia las Mujeres número 19.580 y de la Ley número 19.747, que modificó el capítulo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia para situaciones de violencia y abuso.
Integró durante 15 años la cooperativa de abogadas Infancias, Adolescencias Ciudadanas para la promoción y defensa de los derechos humanos y atención jurídica de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. Consultora en temas de acceso a la justicia de personas en situaciones de vulnerabilidad. Adelante, Alicia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas. Es un gusto estar acá desde otra disciplina y dando otra visión y quizá en un lenguaje también un poquito diferente, pero creo que hoy en día el interrelacionar las disciplinas resulta fundamental. Yo me voy a referir a la trascendencia de las intervenciones de los profesionales de la psicología en los procesos judiciales y su incidencia precisamente en el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes y de una adecuada protección de sus derechos, ¿no? Voy a compartir pantalla también. ¿Se ve ahí? No, todavía no. A ver. No. A ver. Ahí, ahora Creo que sí. sí, ¿no? Sí. En la justicia, en nuestro país, hay diversos procesos judiciales según el objeto que ellos tengan, ¿no? Tenemos los procesos de familia ante los juzgados de familia común, en los que, bueno, entre otros, se dilucida, por ejemplo, la tenencia, cuando esa tenencia está discutida entre ambos padres o eventualmente otros referentes del niño. También se puede dilucidar el régimen de visitas, o sea, cómo se da el relacionamiento del niño con cada uno de sus progenitores no convivientes. Y por otro lado tenemos los procesos de protección ante los juzgados especializados en violencia ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en particular ante situaciones de violencia, maltrato o abuso sexual, a fin de, el objeto en estos procesos es que se dispongan medidas de protección y el restablecimiento de los derechos vulnerados. Y por otro lado tenemos los procesos penales, cuando hay delitos, digamos, que se están investigando y una persona que está siendo imputada por la comisión de algún delito penal. En los casos de litigios por la tenencia, es habitual que se pidan o se ofrezcan por las partes que participan en el proceso informes o la propia declaración de la psicóloga o del psicólogo tratante cuando el niño ya está en tratamiento psicoterapéutico, o que se pida una pericia psicológica para conocer su estado emocional, qué quiere y siente el niño ante la situación del litigio sobre su tenencia, cuáles serían las consecuencias de acuerdo con alguna solución u otra. En estos casos, el terapeuta del niño cumple una función muy trascendente, porque es el profesional que está en mejores condiciones para transmitir la opinión del niño, siempre por supuesto, ustedes lo saben mejor que yo, pero respetando la confidencialidad y el secreto profesional, pero sí es una forma no revictimizante de que en el proceso se conozca la opinión del niño y se cumpla con su derecho a ser oído, que es uno de los principios fundamentales de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Esto aparte de que el niño en nuestro derecho tiene
derecho, valga la redundancia, de contar con un defensor, un abogado o abogada defensor que tiene que ser designado por el juez para que lo asesore y lo patrocine. Este derecho a ser oído, si bien no obliga al juez a tomar la decisión que el niño manifiesta en su voluntad, sí obliga a tener en cuenta esa opinión. Y todo de acuerdo con también el principio de la Convención Internacional de la autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos. O sea, no es lo mismo un niño de 5 años que un adolescente de 15. Y es indudable que una decisión que tome el juez de mantener el vínculo con uno de los progenitores, cuando es un niño chiquito, posiblemente esa decisión se pueda ejecutar, porque agarran al niño, lo llevan. En cambio, de un adolescente ya es otra cosa, ¿no? Aun cuando el juez resuelva en contra de la opinión del niño, bueno, es muy difícil que al niño se lo conmine de alguna manera al adolescente, en este caso, a continuar o a reiniciar un vínculo con quien no quiere. Son situaciones que se han dado en la práctica. En otros países hay una conminación por la fuerza. Acá en el Uruguay, por lo menos hasta ahora, no la hay. Pero esto va de la mano justamente de la autonomía progresiva del ejercicio de derechos y, bueno, de la manifestación que pueda hacer el niño y de cómo esa manifestación de voluntad y cómo esa opinión llega al juzgador, a quien tiene que tomar las decisiones y resolver cuando hay un litigio que está planteado. Por eso también es muy importante que el terapeuta, el psicólogo o la psicóloga tratante esté en contacto con el defensor, el que patrocina al niño en el proceso. En nuestro Código de la Niñez actualmente están establecidos una serie de obligaciones y deberes que tienen los abogados defensores de niños, entre las cuales se encuentra justamente tener una perspectiva y una información del contexto de vida del niño, inclusive conocer e informarse de intervenciones previas, de informes previos que pueda haber, y para un mejor conocimiento justamente de ese contexto que pueda ser transmitido en el proceso. Y en esto, indudablemente, el terapeuta tratante cumple un rol muy importante, ¿no? Algo que se debe tener especialmente en cuenta siempre que estamos hablando de niñas, niños y adolescentes es el principio del interés superior del niño, que también atraviesa toda la convención, que es un principio sumamente complejo, porque muchas veces se interpreta de acuerdo con lo que piensa y siente el intérprete, y no con el real interés del niño o de la niña o de ese adolescente. Brevemente, ¿qué es el interés superior del niño? Es, bueno, priorizar el interés del niño cuando hay diversos intereses que están en una contraposición, es priorizar el interés del niño en esa situación sobre el interés de los adultos. Pero además implica de mirar la situación desde la perspectiva del niño. Eso es desde donde tiene que pararse
tanto los tribunales, el juez que va a resolver, como los diversos operadores. O sea, el código, la Convención Internacional dice que es un principio que debe estar también en las leyes y en las normas jurídicas y en todas las áreas. Esto es sumamente trascendente porque recientemente se ha aprobado la ley 20.141, que refiere a que el juez deberá priorizar la tenencia compartida de niñas, niños y adolescentes cuando se plantea un litigio judicial. Y acá hubo mucha controversia respecto de este proyecto de ley que finalmente se aprobó, y hubo determinadas modificaciones introduciendo en varias de sus disposiciones que las resoluciones tenían que siempre contemplar el interés superior del niño en cada situación. Por eso a mí me parece muy importante destacarlo, porque acá los operadores, tanto desde el área del derecho como los psicólogos que intervengan en sus informes, en las pericias, tienen que considerar y fundamentar, tenemos que hacerlo, cuál es en cada situación el interés superior de esa niña o de ese niño que está en juego, ¿no? Y acá es muy importante una fundamentación realmente rigurosa para que pueda incidir en la decisión de la justicia, ¿no? El otro proceso en el que la función del terapeuta tratante o del profesional que realiza un diagnóstico en situaciones, sobre todo en particular, en situaciones de abuso sexual y de abuso sexual intrafamiliar también, o que realiza una pericia, porque muchas veces son los encargados de realizar pericias en los procesos de protección, son profesionales del área de la psicología. Cuando el juez recibe una denuncia, esta denuncia que puede ser realizada o a través de la policía, en el propio juzgado, o la pueden realizar las instituciones que han tenido contacto con ese niño o esa niña, ya sea los prestadores de salud, los centros de salud. Ustedes saben que en el Uruguay, desde la ley de violencia y de salud sexual y reproductiva, tenemos es obligatorio que todos los prestadores de salud tengan un equipo interdisciplinario especializado en violencia. Entonces, la denuncia, cuando se detecta desde el área de la salud o cuando se detecta desde el área de la educación, porque también es frecuente que esa detección se haga donde el niño concurre habitualmente, y todas las instituciones públicas y privadas tienen obligación de denunciar cuando tienen conocimiento de situaciones de maltrato, de violencia o de agresiones contra una niña, un niño o un adolescente, para que se adopten medidas de protección. Perdón, cuando el juez recibe una denuncia, me quedé atrás en el PowerPoint. Disculpame, Alicia. Cuando el juez recibe la denuncia, tiene que adoptar inmediatamente medidas de protección de acuerdo siempre a la situación en particular, ¿no? Pero además tiene que ordenar un informe de evaluación de riesgo de vulneración de derechos por parte del equipo técnico del juzgado, del Poder Judicial. Acá resulta fundamental conocer el contexto de vida de esa niña o de ese niño, y no limitarse a un informe que, si bien hay protocolos de evaluación de riesgo, hay indicadores que tienen que relevar los técnicos que participan, también es importante que todos los que intervengamos en ese proceso podamos aportar situaciones de
del contexto, situaciones de cambios de comportamiento del niño, cambios en su entorno familiar o social. Alicia, discúlpame, tendríamos unos 4 minutos más, ¿sí? Bueno, por otro lado, en otro de los procesos que interviene el profesional de la psicología, muchas veces es en los procesos penales, cuando hay un probable delito y la fiscalía tiene que investigar, es muy frecuente que se soliciten pericias que serán después aportadas para bueno, determinar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de quien es denunciado o acusado. Y acá en todos las intervenciones en los distintos procesos, tenemos que tener en consideración este principio de precaución que ha sido bueno, instalado a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, si bien no en forma explícita, sí en las disposiciones de prevención del riesgo que dispone el Código de la Niñez, pero además ha sido adoptado también por nuestra jurisprudencia de familia. Es un principio originado en el derecho ambiental y busca evitar daños graves e irreparables que pueda sufrir el medio ambiente. En el marco de la justicia vinculado a situaciones de violencia contra las personas, el criterio sería el cumplimiento del Estado en su responsabilidad de evitar daños irreparables en sujetos vulnerables, como son las niñas, niños y adolescentes. Y este principio es muy importante también a la hora de hacer los informes, de hacer las recomendaciones, de mirar también el problema, ¿no? De mirar la situación en que está el niño, porque ustedes saben que a veces, muchas veces, hay zonas grises, hay situaciones donde es muy difícil una definición. Finalmente, para terminar, voy a pasar un poquito más rápido, quisiera referirme a, bueno, ciertas recomendaciones de Sandra Baita, que es una psicóloga argentina que ha trabajado muchísimo en el Uruguay, y en el libro editado por UNICEF, porque ella es consultora también de UNICEF, el libro se llama Abuso Sexual Infantil, cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia. Es un libro que se puede ver online en la página de UNICEF Uruguay, así que es accesible. Y Sandra Baita recomienda incluir en los informes que se presenten ante la justicia la historia de ese niño o de ese niño, la historia familiar y su contexto, si hay adultos referentes protectores, quiénes son, qué vínculo pueden tener con el niño, cuál es el contexto de la intervención, si es un diagnóstico, si es una psicoterapia, la descripción de las entrevistas que se han realizado con el niño, su actitud, su estado afectivo, inclusive Baita habla de incluir, si son relevantes, frases textuales que dice al niño en su terapia. También incluir una relación de la sintomatología asociada, los indicadores que haya de abuso, pero hacerlos explícitos. La metodología empleada y los criterios de evaluación diagnóstica, esto es muy importante para legitimar ese informe. Yo veo, lamentablemente, que en muchos casos, sobre todo en el área penal, se desvalorizan, intervienen otros peritos que hacen metapericias
y deslegitiman muchas veces los informes que se presentan con consideraciones de falta de metodología apropiada, de imparcialidad, etc. Entonces, es muy importante que se incluya en los informes la metodología y los criterios. Finalmente, Baita habla de que en las conclusiones tiene que haber referencias concretas a la probabilidad de ocurrencia del abuso sexual infantil, quién pueden funcionar como referentes protectores en caso de que el niño tenga que modificar su situación familiar, y los riesgos que hay en aplicación justamente del principio de precaución, qué riesgos puede enfrentar el niño en caso de que no se tomen ninguna resolución o no se resuelva la situación. Hay una cosa para finalizar que me parece muy importante destacar, y es que, porque lo he visto en muchísimos informes y en pericias, donde el profesional dice, bueno, no se puede asegurar que haya existido un abuso sexual. Eso en la justicia se interpreta como que directamente no existió el abuso sexual. Y yo creo que a esa frase le falta una parte, debería complementarse con otra que diga, si bien no se puede asegurar que haya existido el abuso, tampoco puede descartarse, porque, y ahí, bueno, quien hace el informe o la pericia, argumentará si es porque 2 o 3 entrevistas no son suficientes para determinar determinadas situaciones, si el niño tiene determinadas características que no habilita a que el terapeuta pueda detectar o conocer determinados indicadores y que requeriría otro tipo de entrevistas o otro tipo de intervenciones, etc. Pero sí, porque creo que eso es lo que el profesional muchas veces quiere decir, pero no lo dice. Y eso lamentablemente en la justicia se interpreta cuando dice no se puede asegurar que el niño haya sido víctima de abuso o que haya sufrido una situación de abuso, se interpreta como que el abuso no existió y aquí no ha pasado nada y el niño sigue tal vez sometido al abusador, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito intrafamiliar. Bueno, realmente queda mucha cuestión por decir y por comentar, el tiempo es bastante escaso, pero quería destacar un poco cómo las intervenciones pueden incidir en realmente un efectivo acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes, complementando las otras pruebas que deberían diligenciarse para determinar una situación de abuso o de violencia para niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, y va a haber un espacio donde vamos a poder seguir tratando estos temas bien valiosos. Bueno, ahora le damos la palabra a María Teresa Marsilio. María Teresa es magíster en educación por la Universidad de Harvard, pedagoga con formación en psicología social como coordinadora de grupos operativos en el Instituto Pichon Rivière de Sao Paulo, presidenta y cofundadora de Avante, ONG Bahía Brasil, Global Leader for Young Children en el World Forum en Early Childhood Care and Education y coordinadora del programa Global Leaders para América Latina. Miembro de la Academia Bahiana de Educación y de la Asamblea de Ciencias de Bahía. Adelante, María Teresa, te escuchamos. Primeiro, boa noite. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, colegas da América Latina, né? Uruguai, Brasil.
e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, já avisar que eu vou falar de um lugar diferente, e é importante, né? Essas diferenças, porque elas se complementam. Eu vou falar do lugar de educação e de políticas públicas, né? De quem trabalha na defesa de políticas públicas que garantam os direitos das crianças. Eu vou pedir para Renata, por favor, colocar a apresentação e eu vou falando. Não está passando? Aí. Sim, pode passar. Pode passar o próximo slide. Então, o orçamento, essa é uma citação de 2016, em que diz que o orçamento é um pilar do Estado Social, é a expressão da confiança ética, construída a ferro e fogo pelos subalternos, que impôs o reconhecimento dos direitos do cidadão, a partir do princípio que estabelece que o nascimento de um cidadão implica, por parte da sociedade, o reconhecimento de uma dívida com sua subsistência, com sua dignidade, com sua educação, com suas condições de trabalho e com sua velhice. A imposição de limites cada vez mais restritos às despesas com serviços essenciais, enquanto os juros podem exorbitar livremente, sinaliza simultaneamente credibilidade ao rentismo e temor à população de moratória ao contrato social. Esse trecho esse artigo, que foi escrito em 16, foi bem numa época em que no Brasil havia a votação pela lei de teto de gastos, que diminuía o orçamento para as políticas sociais para que se pagasse os juros da dívida pública. E isso significa abrir mão de direitos e abrir mão da cidadania. Esse trecho continua valendo, eu acho que na América Latina, de um modo geral, mas no Brasil, nos últimos anos, particularmente, a gente vive num contexto em que as medidas do orçamento público elas entram em choque com a defesa dos direitos, principalmente da infância. Pode passar, por favor? Então, do que nós estamos falando? A gente está falando de crianças e da infância, das infâncias. E eu não vou me delongar, porque já foi falado aqui nas falas anteriores de concepção de infância, né? A palavra infância significa aquele que não fala. A infância na história, o lugar da infância na história é relativamente recente, Karina abordou já isso, então eu não vou me delongar, né? E essa inexistência do sentimento de infância, segundo Poirier, durou até o início da modernidade. Então, ela era invisível no passado, quando aparece, é como memória infiel ou como legatária de uma tradição, de um poder ou de bens a prosseguir como herança familiar. Quer dizer, a infância não tinha um lugar como sujeito em si mesma, né? E aí o que a gente vem construindo ao longo desde o último século é que a infância não é a idade da não fala, mas sim a idade das múltiplas linguagens. Não é a idade da não razão, mas é a idade de outras formas de racionalidade, nas interações com outras crianças, na incorporação dos afetos, das fantasias e da vinculação ao real. Não é a idade do não trabalho. Todas trabalham nas múltiplas tarefas do seu cotidiano, né? Não na perspectiva do trabalho adulto, mas na perspectiva da ação infantil. Pode passar, por favor, Renata? Então, a concepção de infância, que eu vou defender aqui na minha fala, é que, como sujeito social, a criança significa o mundo, dialogando com elementos da cultura, apropriando-os a partir de uma lógica diferenciada, a lógica infantil. Então, é um sujeito que funciona de forma diferente do adulto, mas é um sujeito pleno, tal qual o adulto, né? Pode passar, por favor? Então, nessa concepção de infância, a gente não pode contrapor a ideia de início com a ideia de futuro. A criança sempre é vista como o futuro da sociedade, quando ela, na verdade, ela é presente, ela está no presente e ela é um sujeito pleno já, desde que ela nasce. A infância como um ser ou um devir a ser, é outra contradição, né? Outra dualidade que a gente vive. E nessa transitoriedade se anulou, é uma fala de Sarmento, a complexidade da realidade social das crianças.
As crianças são invisibilizadas como atores políticos concretos. As decisões são tomadas sem que elas sejam consideradas, sem que se leve em conta o impacto das decisões políticas sobre elas. E a marginalidade conceitual da infância é paralela à marginalidade social. E a invisibilidade da infância é igual à exclusão da infância. Pode passar? Isso tudo são situações que ainda persistem, apesar de todos os avanços que tivemos, né, no conhecimento sobre o funcionamento do ser humano e o papel da infância. E por que a primeira infância é tão importante? Não precisa dizer aqui nesse grupo, eu acredito, mas a visão é que a gente tem que entender a criança como pessoa em desenvolvimento implica conferir plenitude ao momento da infância por ela ter sentido em si mesma e, adicionalmente, reconhecer o dinamismo do processo de formação, cujo resultado é o futuro. A criança é um sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. A primeira infância é a fase de maior vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um ambiente seguro, acolhedor e estimulante. A primeira infância interfere no desenvolvimento de todas as etapas da vida, e toda criança deve ser considerada na sua integralidade e nas inter-relações que estabelece com outras pessoas e com o ambiente. Então, essa é a concepção que a gente traz aqui para apresentar, né? E que compartilhar com todos vocês. A concepção que a gente tem de infância e de criança. Pode passar, por favor? E aí uma questão que se coloca é se a gente fala de infância ou de infâncias, né? E na perspectiva de que existe uma diversidade, existe a unicidade e existe iniquidades. Então, essa situação também de Manuel Sarmento, quando ele diz que a infância deve a sua diferença não à ausência de características próprias do ser humano adulto, mas à presença de outras características distintivas que permitem que, para além de todas as distinções operadas pelo fato de pertencerem a diferentes classes sociais, ao gênero masculino ou feminino, a seja qual for o espaço geográfico onde residem, a cultura da origem e etnia, todas as crianças do mundo tenham algo em comum. Então, embora a gente perceba essa coisa em comum, esse algo em comum, que permeia todas as infâncias em qualquer lugar do mundo e em qualquer situação social e em qualquer raça ou etnia, não se pode negar as inúmeras diferenças e a imensa diversidade que há entre os sujeitos, né? Então, pode passar? E não considerar, pode passar, não considerar essa diversidade significa iniquidade, né? Então, voltando a falar de por que infâncias e não infância, as crianças são o grupo geracional mais afetado pela pobreza, pelas desigualdades sociais e pelas carências de políticas públicas, né? Gabriela Mistral, essa poetisa chilena que todos nós conhecemos e admiramos, ela diz que somos culpados de muitos erros e muitas falhas, porém nosso pior crime é abandonar as crianças, desprezando a fonte de vida. Muitas das coisas que necessitamos podem esperar, a criança não. Agora é quando seus ossos estão sendo formados, seu sangue está sendo feito e seus sentidos estão sendo desenvolvidos. Para elas, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Pode passar? Então, Sônia Kramer, uma educadora brasileira, ela, ainda na questão das infâncias, ela diz que a condição infantil é determinada por fatores que incidem sobre os papéis ocupados pela criança. Esses papéis dependem do contexto socioeconômico histórico no qual a criança está inserida. Esta inserção gera variáveis que interferem na construção desse conceito, e não existe, assim, uma população infantil homogênea, mas populações infantis com processos diferenciados de socialização. E por isso não é possível a gente falar em criança ou em infância, mas sim em infâncias e crianças, no plural. Pode passar? Dizer que a criança é um ser social significa considerar que ela tem uma história, que vive uma geografia, que pertence a uma classe social determinada, que estabelece relações definidas segundo o seu contexto de origem,
que apresenta uma linguagem decorrente dessas relações sociais e culturais estabelecidas, que ocupa um espaço que não é só geográfico, mas também de valor, ou seja, ela é valorizada de acordo com os padrões de seu contexto familiar e de acordo também com a sua própria inserção nesse contexto. Mais uma vez, a questão da importância de se olhar a diversidade existente nas infâncias para que a gente consiga superar as iniquidades que existem na sociedade. Pode passar, por favor? E aí a pergunta que fica, que a gente se coloca, é quão acidentado tem sido o caminho das nossas crianças, né? Porque as políticas vão e vêm, a criança permanece e o seu caminho também. E o que pode mudar é o nosso olhar para esse caminho. E é nesse sentido que a gente procura olhar essa diversidade de crianças e diversidade de infâncias, para que todas elas tenham acesso aos direitos que lhe cabem como sujeito pleno. Pode passar? Então, o desafio de reconhecer os direitos da criança, apesar de todas as conquistas e de todo o conhecimento que a sociedade, a ciência tem produzido, ainda há uma dificuldade muito grande da sociedade, eu digo particularmente da brasileira, mas acredito que isso é mais ou menos comum entre nós aqui da América Latina, na dificuldade e o desafio que é reconhecer os direitos da criança, né? E aí vem uma citação de uma defensora de direitos da criança, uma professora americana, Ellen Hall: se acreditamos que os direitos humanos são inerentes, então as crianças têm direitos. Os direitos não são a doação dos adultos para elas, eles estão presentes desde o nascimento. E ao reconhecer entre os direitos inerentes às crianças a participação, convidando-as a conversar sobre os temas que impactam suas vidas, estaremos oferecendo à sociedade um recurso valioso. O direito à participação foi o último direito a ser reconhecido, inclusive está na convenção, né, que nossos países todos assinaram. Então, ouvir as crianças, escutar as crianças é importante para garantir esses direitos que elas têm. Podem passar? E aí, uma listagem dos direitos que estão traduzidos nos diferentes documentos legais, tanto internacionais quanto brasileiros, e eu acredito que de outros países, né? Que é o direito a uma nova imagem e a ser membro ativo de uma comunidade, influenciador da vida de outros e influenciado por eles. O direito a conviver em espaços e ambientes acolhedores, amorosos e estéticos. O direito ao brincar. O direito a ser escutado e respeitado. O direito a conhecer, representar e comunicar por meio de 100 linguagens para liberar sua energia criativa, para interpretar a realidade e apropriar-se dela, para reconhecer as possibilidades do seu corpo, para adentrar ao mundo simbólico, para desenvolver a imaginação e o pensamento criativo, para tecer a emoção, a empatia, a racionalidade e a imaginação. São direitos que precisam ser atendidos se a gente quiser que elas sejam sujeitos plenos de direitos. Podem passar? E aí eu queria trazer quais são... O Brasil tem hoje um marco legal extremamente abrangente, muito contemporâneo de todas as teorias, muito contemporâneo dessa visão do sujeito, da criança como um sujeito pleno de direitos, e é uma construção que vem desde a Constituição de 1988, ou seja, tem 35 anos, né? 45 anos. A Constituição, no seu artigo 227, diz que as crianças são prioridade absoluta, com direito à educação, direito ao pleno desenvolvimento humano, e é o dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, assegurar esses direitos. Nós somos signatários da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que ratifica esses direitos e acrescenta o direito à participação, desde também 1989. Em 1990, elaboramos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que me parece semelhante ao que Karina citou aí do Uruguai, mais recente, né? E no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, se reafirma a doutrina da proteção integral e garante a criança como um sujeito pleno de direitos em situação peculiar de desenvolvimento e precisando de uma atenção integrada do Estado,
Temos uma lei de diretriz e base da educação que coloca a educação infantil de 0 a 5 anos como primeiro segmento da educação básica e dando à pré-escola, que é 4 e 5 anos, a obrigatoriedade de acesso e dever do Estado de oferecer. A creche de 0 a 3, ela deve ser oferecida desde que haja demanda social, e há uma demanda enorme, né? Nós temos a lei do Fundeb, que assegurou recursos específicos do Estado, do fundo, também para a educação infantil. Elaboramos diretrizes curriculares nacionais da educação infantil desde 2009, em que coloca a criança como no centro da proposição curricular. Temos indicadores de qualidade da educação infantil, elaborados desde 2009, e temos, recentemente, em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma espécie de... Foi uma discussão grande na sociedade, inclusive protagonizada pela Rede Nacional Primeira Infância, que é uma rede composta por elementos do governo, organismos multilaterais e inúmeras organizações da sociedade civil. O Instituto Viva Infância pertence à Rede Nacional Primeira Infância, a Avante também integra a Rede Nacional Primeira Infância, e a Rede Nacional capitaneou um movimento para que se criasse esse marco legal, e que seria uma espécie de recuperação do Estatuto da Criança e do Adolescente específico para a primeira infância. Houve uma discussão na época se seria necessário, já que havia o Estatuto, mas como o adolescente acaba tomando muito as atenções da sociedade, a ideia de fazer esse marco legal que falasse sobre uma atenção integral e integrada à criança, apoio às famílias e capacitação permanente de todos os profissionais, como sendo coisas necessárias, era importante pelo destaque a ser dado a essa fase tão importante, ao mesmo tempo de tanta vulnerabilidade da vida humana, né? Temos uma Base Nacional Comum Curricular de 2017, que atende à educação infantil, e temos um Plano Nacional da Primeira Infância, que já está no seu segundo decênio, de 2021 a 2031, elaborado dentro da Rede Nacional Primeira Infância e adotado pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente como a orientação de políticas públicas para a primeira infância. Então, existe uma normativa legal profundamente avançada e muito clara ao colocar a criança no lugar de sujeito pleno de direitos. Pode passar? Então, María Teresa, tendríamos unos últimos 3 minutos. tá, eu vou tentar ser rápida aqui. Esses são os avanços do marco legal, a atenção intersetorial, que reclama para que a União, os estados e municípios formem comitês intersetoriais de atendimento à primeira infância, uma ampliação da licença paternidade para 20 dias, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de mulheres com filhos, apoio às famílias no cuidado das crianças via programação de visitação familiar e uma formação integrada para todos os profissionais que atuam na primeira infância. Pode passar? O que é que resta, então? Nós temos muito a avançar, porque há desigualdades históricas imensas, regionais, de classe, de gênero, de etnia, de condições materiais, da oferta de serviços, de formação dos profissionais. As políticas são ainda predominantemente setoriais, as formas de financiamento e de governança dificultam os arranjos intersetoriais. E agora eu vou pedir, Renata, que você passe aí vários até eu chegar nos 3 últimos, tá? Porque aqui são dados, eu trouxe alguns impactos da Covid nos direitos das crianças, tanto em todas as áreas, pode passar, na saúde, no bem-estar, e como as crianças pequenas foram mais atingidas, né? Onde recai, aqui também alguns dados de como houve exclusão escolar, como se perdeu, direitos foram perdidos, pode passar, que eu quero chegar mais adiante. Exclusão escolar, dados do cenário, e aqui, não, falte, por favor, só mais um. Esse aí. Então, outros dados do cenário é que a gente tem, compatível com as falas anteriores, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, recém-publicado em 2023, traz dados que são muito desafiadores. Nós tivemos um aumento enorme de violência contra crianças, 22.257 crianças e adolescentes foram vítimas de maltratos no ano passado, 60% das vítimas tinham entre 0 e 9 anos,
As escolas também têm sido alvo de violência. Diretores de 1.295 escolas relatam tiroteios ou balas perdidas em 2021. Finalmente, a lei Henri Borel sofre novo ataque no Congresso. A lei Henri Borel é uma lei contra castigos severos e humilhantes. Essa lei foi construída há 8 anos em função do assassinato de uma criança pelos pais, né? Ele vinha reclamando de maltratos, ele com 8 anos foi ao Ministério Público pedir que tomassem providência e acabou que ele foi morto. E essa lei foi para proteger as crianças disso. E, de novo, no Congresso há um movimento, principalmente da extrema-direita, para tirar essa lei. Pode passar? Então, são dados preocupantes do nosso cenário e como garantir que os direitos das crianças sejam respeitados e que as conquistas na área da infância não se percam, é a grande questão que nós nos fazemos hoje. E para responder essa pergunta, vai a nossa militância, o nosso trabalho. Pode passar, por favor? E o que temos que fazer, assim como princípios gerais, né? Manutenção de vínculos, apoio e valorização das famílias, conhecer a situação de cada uma das crianças e suas famílias, proteção às crianças, apoio e acolhimento aos profissionais que trabalham, escuta de crianças e formação de profissionais. E, por último, acho que é o último slide, por favor. Eu trouxe essa foto. Essa foto é bem recente, foi de ontem, e, para mim, ela é impactante. Eu estou falando aqui hoje, acredito que Cláudia e o pessoal da Viva Infância que está aí, Patrícia, sabem, houve uma violência do Estado, que é uma violência que ataca as crianças e as famílias e as comunidades no Brasil, principalmente as pobres, pretas e periféricas, e houve um assassinato de um garoto de 13 anos pelos policiais que invadiram a comunidade e saíram atirando e mataram um menino de 13 anos, colega dessas crianças. E essa foto foi tirada no sepultamento desse menino anteontem. E eu acho que o olhar dessa criança que está aí atrás, de capuz, e o choro dos 3 da frente, são uma mensagem forte do quanto a sociedade brasileira, nós brasileiros, estamos em dívida com a infância brasileira. Apesar daquelas conquistas legais fantásticas que já temos, né? Apesar de tudo que foi feito, nós temos uma dívida enorme com essas crianças. E aí eu termino, agradeço a atenção, desculpe pela correria, mas é o que foi possível. Muchas gracias, María Teresa, y muchas gracias a las 3 por tan valiosos aportes. Mucho para intercambiar ahora, y bueno, se abre este espacio donde vamos a intercambiar con el público, entre todos y todas. Y bueno, es el momento donde surgen dudas, donde surgen cuestionamientos, resonancias, en fin, anímense a participar porque es un momento valioso también de la actividad para seguir construyendo. Adelante. Olá. Hola. Olá, Andrea, boa noite. Posso falar? Sí. Te escucho, Claudia. Te escuchamos. Sim, quero agradecer muito essa mesa, realmente incrível. As falas de Karina, da Alicia e de Maria Teresa são muito fortes, realmente impactantes. Karina trouxe questões tão importantes e, para mim, muito aprendi. Foi uma coisa muito interessante essa diferenciação da questão do filho e de um filho, do pai, de um pai. Eu acho que isso faz uma diferença absoluta, foi super interessante. Aqui, Alicia, a gente tem nessa questão tão importante que você trouxe sobre em que ponto nós profissionais
precisamos fazer um assinalamento, né, na justiça. Aqui, o que a gente tem é que, mesmo em caso de dúvida, nós precisamos tomar uma providência, porque eu não sei como fazer aí, a gente pode fazer um assinalamento, a gente pode recorrer, né, às instâncias dizendo que há uma suspeita, né, e que estamos preocupados. Isso é uma coisa que, a partir até do conceito que seja de negligência, que seja, sabe, de uma suspeita sobre os direitos de vida, né, que essa criança está tendo, ou está lhe faltando, né? E sobre Tereza, o marco legal da primeira infância, tem uma coisa que ela não teve tempo de falar, certamente, que o marco legal da primeira infância traz uma ideia muito bonita, que é um dos direitos apontados ali, o direito à beleza, né? O direito à beleza não como a beleza estética padronizada que venha, enfim, né, do eurocentrismo, mas o direito à beleza, a possibilidade que a criança precisa ter de aproveitar a vida, né, em toda a sua instância de beleza. Eu acho que isso é super inovador, né, no marco legal da primeira infância, é muito importante, não só os direitos básicos, né, da saúde, educação, alimentação, mas o direito à beleza, né, que todas as crianças devem ter e que a gente, portanto, deve precisar batalhar por isso. Estou muito comovida com a mesa, realmente é um assunto que toca especialmente ao Viva a Infância. Agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo. Muchas gracias, Claudia. Beatriz, ¿podés hablar tú, que estás levantando la mano? Bueno, gracias. Sí, realmente me sumo a la felicitación de la mesa. Nos dejaron abierto un espectro realmente muy rico, muy profundo de la posibilidad de reflexionar sobre este tema, que era un poco el objetivo de este tercer módulo de los seminarios, ¿no? Poder ver nuestra práctica en lo que se imbrinca y en lo que se tiene que interrelacionar y lo que tiene que impregnarse de la doctrina de la protección, ¿no? Todos aquellos que trabajamos con los niños, las infancias, cómo podemos reforzar esa integración y esa mirada conjunta en todo lo demás académico que estudiamos y con lo que operamos. Yo tengo un par de preguntas, una para Karina y otra para Alicia. Para Karina, interesante, yo te vengo siguiendo también en tus desarrollos, pero esto que para mí es bastante nuevo en relación a ese proceso de deshijarse, ¿no? Que es una idea que recién la vengo como empezando a pensar, porque me parece muy innovadora, y si lo pienso desde el punto de vista del psicoanálisis y todo, bueno, es como realmente tocando aspectos radicales, bueno, ahí como que se subvierte mucha cosa, y esa es la idea, porque lo que pasa es que hay algo muy subvertido ahí también, ¿no? Pero cuando vos decís, al final dijiste como el trabajo psíquico, bueno, das a entender, me gustaría saber de la experiencia de ustedes, con qué dispositivos trabajan esas situaciones, cuando vos decís de la niña, de la madre, ¿no? De la familia, si ustedes ya vienen probando una especie de dispositivo, no sé si llamarle terapéutico, cómo ustedes le llaman a esa apertura, a ese trabajo que tú mencionás. Bueno, yo te diría que en realidad
el dispositivo que tenemos es de construir nuestros propios prejuicios y de releer la teoría a partir de la clínica. Porque nosotras, en el equipo que tenemos en el Instituto Mujer y Sociedad, a la OCC que pertenezco, ahora Gaby Josia está acá en el grupo, y es con quien hemos escrito estas cuestiones, en realidad son cosas que me encantaría decirles, las fui pensando yo, esto se me ocurrió, en realidad no, fueron cosas que empezamos a ver en la clínica de niños, en la clínica de mujeres víctimas de violencia o de abuso sexual en su infancia, estas cosas que realmente empezaron a romper desde la clínica nuestras escuchas desde un lugar que veníamos trabajando, entre comillas, tradicionalmente. Entonces es como dice Juan Carlos Volnovich, todas estas cuestiones las empezamos a pensar desde las problemáticas y desde los sufrimientos que nos traen nuestros pacientes. Y como dije también al principio, no estoy hablando de todos los padres, estamos hablando de una clínica particular, estamos hablando de una clínica particular de abuso sexual infantil, que es lo que trabajamos con Alicia, no es que estamos viendo, bueno, sí, las visitas, las tenencias, cuando unos padres se separan. Cuando unos padres se separan, generalmente, si no están atravesados por estas situaciones, se arreglan, se combinan y se siguen ayudando en la medida de sus posibilidades. Son otros los escenarios los que nos encontramos en estos litigios por la tenencia de los hijos o esto, lo otro. Son otros los escenarios los que tenemos cuando una pareja se separa y el niño se queda, no, que no quiero lo de papá porque ve que la madre está triste y el padre está recontento, ponele. Intervenir en esas situaciones, interviene desde un lugar bien diferente. Cuando los niños empiezan a hablar de otras cosas en estos escenarios, es que nos hemos empezado a replantear una cantidad de cosas a partir de lo que ellos mismos nos fueron mostrando. Los niños, niñas y adolescentes y las mujeres que también están en terapia. Y no fue casualidad que justamente en este último tiempo, con lo que cerramos este trabajo que escribimos con Gaby, lo de Mariana Dopaso, que salvando las distancias y los extremos se tocan, volvemos a una situación en la que hay un padre que está fuera del lugar de padre. Y si sigo llamando padre al padre abusador o al padre torturador, lo sigo colocando en ese lugar de padre y me dificulta correrme de ese lugar. Por eso la propuesta del apadre y del deshijarse, que es lo que Mariana Dopaso, una persona grande, lo puede decir de una forma, pueden escuchar las entrevistas que hay en YouTube de ella dando cuenta de su proceso, que bueno, da cuenta de procesos similares de lo que niños, lamentablemente niños, niñas y adolescentes de 5, 6 años, nos transmiten con sus juegos, con sus dibujos, con sus expresiones acordes a su edad. Gracias. Queria aproveitar para agradecer, em nome do Instituto Viva Infância, né, as 3 falas de Karina, Alicia, Maria Tereza, em especial Maria Tereza, que é uma companheira querida nossa do Viva Infância, né, que aceitou o convite prontamente, e as 3 falas foram realmente muito ricas, então, e convergiram para um ponto comum, né, que é a prioridade, que criança e adolescente são prioridade absoluta,
né, que como Maria Tereza falou, está na nossa, a Constituição nossa aqui, né? Então todas as falas se ligam nesse ponto, né? E essa mesa hoje é uma chamada para os seminários que virão, né? Então eu acredito que a Andrea vai falar aí das datas, fazer uma chamada, né, que se sintam convidados a participarem dos seminários, né, que vai ter um foco mais clínico, as discussões clínicas também que acontecem após os seminários. Então, eu agradeço a todos e todas que estão aqui. Muchas gracias, Patricia. La segunda parte de tu pregunta, Beatriz, iba para Alicia. Sí, estaba esperando a ver si alguien quería decir algo, pero yo tenía una pregunta, voy a aprovechar para hacer. Sí, en relación a Alicia, bueno, también fue re clara tu exposición, pero y lo que más me quedó resonando es esto de, claro, en lugar de los informes o de que están tan rechazado, generalmente bastante rechazado de parte de los terapeutas, el dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es todo, hay mucha dificultad en eso. De repente no se ha rechazado por todos, a veces también hay un interés en que eso se pueda manejar, pero hay como mucha dificultad en cómo se transmite, cómo se da cuenta de lo que el terapeuta va viendo con el niño, ¿no? Pero una frase que me la voy a apropiar, porque claro, nunca la había pensado así, como vos decías, como el informe, que es una forma no revictimizante de que el dispositivo judicial tome conocimiento de lo que le está pasando al niño, ¿no? Eso me pareció como re interesante, que igual vos dijiste como de escuchar, como otra modalidad de escuchar, que bueno, ahí entraríamos como a problematizar si eso sustituye la expresión propia del niño. Se me mezcla ahí, porque también se me mezcla con lo de Baita, que yo la sigo, la leo pila, la conozco, digamos, me encanta. Pero, por ejemplo, yo problematizo que se pongan las frases textuales de los niños en relación a que son frases en un contexto determinado. Entonces ahí empezamos con ese problema, ¿no? Es la palabra del niño, dónde, cuándo, a quién. No sé, es como re complejo, pero lo quería decir porque me parece un punto de eso que es como que estamos pensando y repensando siempre, ¿no? Beatriz, yo creo que bueno, cada situación es única, ¿no? Y en alguna situación, que esto yo lo iba a decir, pero bueno, los tiempos fueron cortos, ¿no? Pero sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, pero también en niños, en algunas situaciones que el niño pueda declarar en la justicia es de alguna forma reparadora de los daños, que el niño sienta que, o el adolescente, que es escuchado y que es escuchado con respeto, es reparador. En mi experiencia puedo afirmar que he tenido algunos casos donde realmente ese niño o esa niña o ese adolescente siente que puede, que es escuchado, que es tenido en cuenta lo que él dice, entonces es reparador. Pero en otras situaciones, realmente el concurrir a una instancia judicial en un lugar que no es para nada amigable para los niños, donde los operadores que están, el juez, no están preparados, no tienen formación en general para tener un contacto con el niño, hacerle un interrogatorio, puede llegar a ser altamente revictimizante. Cuando recién se aprobó el Código de la Niñez en el año 2004, y se reconoció ese derecho consagrado en la Convención del Derecho del Niño a ser oído y a que se tenga en cuenta su opinión en todos los asuntos que lo involucren, acá en el Uruguay empezó a ser
a rajatabla el niño tenía que declarar en el juzgado, aun cuando estuviera en la puerta de la sala de audiencia llorando a gritos, agarrado a la pierna de su madre. Era una cosa criminal, diría yo, porque yo además siempre lo digo, un derecho, el derecho a ser oído, no puede nunca transformarse en una obligación, en que sea obligado a concurrir. Entonces, bueno, depende mucho de las circunstancias, pero yo entiendo que el terapeuta del niño está en una posición privilegiada por su conocimiento, mucho más en profundidad, por el tema de simplemente por el tiempo, por la confianza, por el vínculo que se establece con el niño, en recoger lo que el niño siente, lo que el niño piensa, y poder transmitirlo sin que el niño tenga que concurrir a una instancia judicial y ser interrogado en la justicia. Digo, en otras ocasiones, quizá, como recién les decía, sí sea positivo que oír la palabra del niño de primera mano por parte de los operadores judiciales. Eso creo que depende un poco cada situación individual. Esto que tú decías de recoger, como dice Baita, frases textuales, es algo que se lo dejo a ustedes. Si es conveniente o no es conveniente. Sí creo que es un derecho de los niños el conocer el contenido del informe, ¿no? Que se va a presentar a la justicia, qué es lo que se va a decir en un informe a su respecto. Eso indudablemente es un derecho del niño, ¿no? De saber, digo, así como tiene derecho a ser asesorado, informado de cuál es el alcance de una instancia judicial, qué es lo que el juez va a resolver y qué es lo que no va a resolver, porque a veces hay expectativas muy altas y realmente el litigio se plantea con un objeto determinado. Entonces, creo que el informe del terapeuta tratante tiene un plus en cuanto también a legitimidad para conocer realmente todo el contexto de la situación. Claro, y Sí, ahí en una eso, cosita Alicia, que me quedó resonando de lo que dijo acá la compañera Claudia cuando destaca el tema del derecho a la belleza, ¿no? Decías tú. A mí me gusta siempre decir que lo que plasma la Convención Internacional de los Derechos del Niño es el derecho de los niños a poder desarrollarse hasta el máximo de sus potencialidades. Creo que ahí es un poco la clave, ¿no? Que es lo que todos queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos también, ¿no? Es eso, que todos los niños puedan desarrollarse hasta el máximo de lo que son capaces de hacer y de vivir. yo quería retomar en algo, perdón, en algo que decías vos, Alicia, Sí. la implicación esto de la psicología y del poder judicial. Por supuesto que cuando tenemos la posibilidad de trabajar con el niño el informe que vamos a presentar, porque es él el que nos va a decir esto sí ponelo y esto no ponelo, y poné mis palabras o no pongas mis palabras. Y que a veces un niño, cuando está fortalecido, quiere ir a declarar, y hay otro que ir a declarar le significa la noche más oscura, porque ir a decir algo feo del padre, por ejemplo, le implica demasiado, y debe ser otra, en el caso, la terapeuta puede ser portavoz, para dar cuenta de esa situación. Pero esto también siempre está, y como yo decía, el derecho a ser escuchado. ¿Escuchado por quién? Porque si me hace una pregunta de qué le pasa al niño, que me siento a hablar contigo para elaborar una estrategia de trabajo, una estrategia de abordaje y medidas de protección que tengan en cuenta la situación particular en la que está ese niño, bienvenida a la pregunta. Ahora, cuando voy al juzgado y esa pregunta es
para desautorizar la palabra del niño, para que el niño diga lo que yo necesito que diga, porque la verdad que no puedo tolerar la idea de que el padre abusó de él. Entonces ahí esa pregunta da cuenta de una concepción diferente, y hemos estado técnicas, o sea, psicólogas y psicólogos yendo a declarar, sentado en el banquillo de los acusados, en donde la verdad que el objetivo niñez se pierda. Y bueno, nada, también eso forma parte de la estrategia de trabajo conjunto con abogadas y abogados, Claro. en donde sabemos más o menos quién está, quién te escucha, cómo te escucha, y qué cosas aportan, y qué cosas tenemos que proteger al niño de esa situación, ¿no? Exacto. Y aún así, cuando nos preguntan, otra de las cosas que han surgido, y te dicen, ese niño, para usted, doctora, ¿ese niño fue abusado? Sí. La respuesta, sí. Estoy absolutamente segura. Ah, bueno, pero en penal dijeron que no, así que vamos a ver las visitas de... ¿Para qué me preguntaste? O sea, muy lindo, ¿eh? Y con esas situaciones estamos, digo, por suerte yo no a diario, ustedes sí, las abogadas y abogados, pero bueno, en fin. Sí. Bien. Jorgelina. Bueno, no, yo como miembro de la comisión científica quería más que nada agradecerle a todas las participantes, las disertantes. La verdad que fue como un momento de mucho intercambio, como que pudimos pensar juntos en este tema tan delicado, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, y también como que me quedé pensando algunas cosas. Quiero ser breve porque ya por la hora podemos estar quizás todas bastante cansadas. Pero bueno, el término que tú planteabas, Karina, de deshijarse, me parece súper interesante, porque también poder dar la posibilidad de generar y de crear algo nuevo, ¿no? A partir de poder desprenderse de estos hechos y de estos momentos tan traumáticos que viven algunos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y bueno, también esto que planteaban las compañeras de Brasil, ¿no? Estas realidades tan crudas, tan difíciles, que me parece que fue muy conmovedor lo que planteaba María Teresa, de este testimonio de este joven asesinado y la carita de estos niños, ¿no? En esta foto creo que fue como muy fuerte también. Y respecto a lo que decía la doctora Alicia Deus, yo como perito psicólogo comparto muchas cosas, porque tenemos que ser claros en nuestros informes los psicólogos, usar menos términos técnicos, que sea un lenguaje compartible. Digo, es como importante todo eso, ¿no? Acercarnos también a la justicia, porque ellos no tienen por qué conocer nuestra terminología. Y bueno, creo que eso es un punto a tener en cuenta, me pareció muy importante esto. Y bueno, simplemente eso, agradecerles, y bueno, a Andrea, que trabajó mucho también en esta mesa, para esta mesa del día de hoy. Bueno, no sé si hay algún comentario más, si no, tal vez hacer un cierre, no sé, Andrea, ¿qué te parece? Bueno, gracias Jorgelina, y ni que hablar que es una temática que da para seguir. Y algo que queda bastante sobre la mesa es el intercambio entre disciplinas como modo de protección, como medida de protección, sobre todo cuando, bueno, hay cambios legales y es necesario unirnos las distintas disciplinas y poder hacer sonar la voz en estos aspectos que cambian rotundamente situaciones de mucha vulnerabilidad y terminan vulnerando más aún esas situaciones. Algo que también circuló y estamos todos convencidos de que es así, que es nombrar las cosas, ¿no? Por ahí Karina decía, bueno, se habla de familias violentas. Bueno, hay un padre violento que hay que nombrarlo también y hay que hablar de eso, ¿no? Muy agradecidas estamos desde la comisión, y
lo que se viene ahora, que son los seminarios clínicos internacionales, con este módulo que van a profundizar, y ahora Beatriz les dirá las fechas de los distintos seminarios. Bueno, se va a poder seguir hincándole el diente a esto, que es un compromiso que debemos tener todos como trabajadores de la salud mental, como ciudadanos. Bueno, así que muchas gracias a todas. Gracias a ustedes. Y Patricia, también simplemente recordar e invitarlos a todos a la propuesta del seminario que se llama, en realidad quedó como nombrado medidas de protección y contextos de crianza. Nosotros al principio le habíamos puesto protección y contextos porque, o sea, la perspectiva de los derechos, la mesa también quedó muy como de repente enfocando las medidas de protección en tanto restitución de derechos, porque bueno, de repente es lo que más impacta y lo que pero los derechos también tienen la obligación de promoverse, y en la otra punta, que de repente la compañera María Teresa fue desde el punto de vista de las políticas públicas y esa función de promoción de derechos, ¿no? Y habilitación. Entonces, recordarles que en el seminario, bueno, vamos a tratar de tomar todo ese espectro, más como desde la posición ética en el psicoanálisis respecto a la doctrina de la protección integral. La propaganda de la difusión de los seminarios está en la página de AUDEP, no sé cómo se accede a la difusión. Pensé que de repente teníamos acá No, lo tenemos por Instagram, lo tenemos en Facebook. Va a circular, así que allí van a estar las fechas de los distintos seminarios. La difusión continúa. Claro que sí. Claro. Bueno, buenas noches y muchas Buenas gracias noches. a todos y a Muy todas. bueno, Obrigada, boa noite. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Boa noite.